En el vídeo de hoy vamos a analizar las listas para el Mundial de este WTC 2025 de la selección polaca, una de las selecciones más carismáticas de la historia de Warhammer 40k a nivel de ETC y WTC, y una de las selecciones más potentes y con listas más creativas, ¿no, Manu? Sí, es uno de los países que más veces ha ganado el Mundial de 40.000 y en general. Recuerdo también que en Fantasy eran muy tops y son muy tops siempre en todo. La verdad es que son muy buenos los jodidos y además tienen un gusto especial por las listas un poco diferentes. Tienen allí un meta bastante único y además nos llevamos muy bien con ellos y siempre que hablamos con ellos de listas nos dicen que tienen gente que su especialidad es crear listas. O sea, tiene que ser aquello, una cadena de montaje brutal, curiosa. Sí. Pues vamos a empezar con la primera, que ya es bastante creativa, aunque, bueno, tirando de cosas que están obviamente fuertes, aunque hay algunas cosas que me chocan, ahora te contaré, Manu. Vamos con Chaos Space Marines, que estamos viendo que es una facción bastante popular ahora mismo. Veterans of Long War, que para hacer un pequeño refresh de lo que hacen es que tenemos el out of moment de los marines leales, ¿vale? Así que va a potenciar mucho esta gunline que ahora vamos a ver. Tenemos un Chaos Lord con el War Master's Gift, que nos da Critical Wounds al 5+, es decir, al 5+, con el martillo haremos devastadoras siempre que ataquemos a la unidad que hemos marcado con el Oath, ¿vale? Así que bastante pegón. Luego tenemos un Lord Discordan en Hellstalker, mano, que la verdad que ha mejorado mucho en el último parche, es muy rápido, pega muy bien, tiene una muy buena velocidad, un buen aguante con esa armadura del 2+, sin de 4, y es bastante bueno contra vehículos. Bastante polivalente, pero sobre todo es bueno contra vehículos. Después tenemos un Master of Executions, un Traitor Enforcer, que es una unidad pues básicamente puramente misionera, ¿vale? Para hacer misioneo, administrativa, como le solemos decir. Posiblemente se quede en la base, escondidita, así que no va a aportar mucha cosa más aparte de ocupar un punto, ¿no? Luego tenemos a la estrella de la lista, que es Bastor, el personaje especial de Chaos, que ahora es muy bueno, ya que en Aura 6 da +2 a la fuerza de las armas de todo lo que sea vehículo, y además, siempre que se le dispare a él, a menos de 18, las armas con las que les dispares tendrán la regla Hazarus, con lo que te puedes hacer bastante daño si le focuseas. Y además tiene Lone Operative si está cerca de tropas aliadas. Luego tenemos una unidad de 10 cultistas, 2 unidades de 5 legionarios, un Rhino, 2 de 3 unidades de Bikers para hacer misiones. Y por la parte de disparo, aquí viene el dolor, ¿vale? Tenemos 2 Predator Annihilator, 2 Predator Destructor, ¿vale? El Annihilator está mucho más enfocado a reventar vehículos y unidades de realta, y el Destructor es un poco más mixto con esos 2 láseres y ese cañón de fuerza 9 con fuego rápido, ¿vale? Y daño plano 3. Luego tenemos un Maulerfiend, que con fuerza 12 cerca de Bastor hace mucho daño. 2 Obliterators, que al final con esa habilidad de Deep Strike más el Out of Moment Full Reroll también son muy dañinos el turno en el que caen. Y luego una unidad de 5 Raptors para misionear y 3 Nurgletes pues para impedir esas infiltraciones molestas que nos presionen mucho, ya que nuestra lista es más de disparo, aunque tenemos herramientas de combate. No queremos que listas muy agresivas con infiltraciones o con movimientos prepartida nos aprieten de más. Pues Manu, una lista algo mixta, pero claramente enfocado a disparo, y que tiene una potencia de disparo entre el Oath y el +2 fuerza de Bastor muy dura. Y además lo que decíamos, ¿no? Que es una lista diferente. Se aleja un poco del Reggae Riders que estábamos viendo, o incluso el Creaciones de Ville que estábamos viendo también de Estados Unidos, o sea, de Francia. Y es una lista más orientada a esa gunline, ¿no? Es curioso. Al final CSM tiene un poco para todos. Me llama la atención también que veamos el Lord Discordan, que estaba un poco con la mejora, o sea, con el subidón que le habían dado, me sorprendía no ver ninguno y por lo menos aquí estamos viendo ya el primero. Eso es. Y pasamos a la lista Eldar, que vemos que hay un patrón común con listas que hemos visto de otros países con Eldar, que es este, bueno, primero Aspect Host, aunque hay gente que juega esta misma lista con Warhost, que es bastante similar. Y vemos que es una MSU también muy molesta, con Fuegan con dragones, un poco pensado en estas listas mecanizadas, que van montados en ese Serpent. Luego un Jainzar con Mansis, que también pueden hacer frente a muchas listas, es bastante versátil, porque al final Jainzar repite para ir contra personajes, y los Icastecas grandes suelen ser personajes, por lo tanto repetiría para ir con fuerza 6. Las Mansis con Jainzar, también la jefa con daño 3 y fuerza 6, cambiando a 2 por tokens, puede hacer también daño a estos target, y luego contra infantería, tanto Jainzar como la Mansis también hacen un buen daño. Y luego un poco para hacer el combo tenemos que Likis vaya con las arañas, con las Warp Spiders, que tanto para hacer el combo de Critical
Lethal Hits a 5, usando la estrategia de Sped Host para ir a 5 con sostenidos letales y que la unidad de 10 dragones derrita el universo, es útil tanto para eso como para que luego Likis con las arañas pueda ser un poco más disruptiva, ¿no? Y vaya a robar algún bocata con ese movimiento tan grande y luego poder cargar. Y luego tenemos una MSU de 1 millón de apoyos, o sea, 5 Corsarios, 5 Reaper, 5 Reaper, 5 Reaper, unos Storm Guardian, otra de 5 arañas extra, 5 escorpiones. Y algo que vemos también que llevaba en la lista de Francia, que son esos 10x3 halcones. Me da la sensación, Juanma, de que al final en los scrims, nosotros también España también ha tenido scrims que son como amistosos con otros países, que al final pues, nos llevamos bien con otras selecciones y se juegan scrims y se juegan un poco para testear y tal, ¿no? Y muchos de ellas empezó Polonia llevando estas 30 arañas, estos 30 halcones, por lo menos yo los primeros que se los vi fueron a Polonia, que las llevaban listas de Inari. Y me gustaba mucho porque en Inari hacían ese movimiento y luego podían robar bocatas. Y supongo que habrán un poco llevado ese concepto también a Aspect. No tanto por el daño, que el daño, bueno, pues puede estar bien y contra ciertos targets que no sean mecanizados pueden saturar muchísimo, porque al final tienen muchísimos tiros de saturación de FP 0, daño 1, pero muchos tiros, ¿no? Y no solo te enfrentas a mecanizadas, vemos como el roster de Francia o el propio Mirror, el hecho de tener tanto halcón puede ser muy pesado, ¿no? Y luego también puede ser un poco la gárgola cara. Al final piensa que puedes mover con los halcones una distancia grande, puedes avanzar y tienen un C1 pero pueden robar bocatas, empujar rapid ingress y seguir disparando. No es que vayas a sacrificar los halcones en turno 1, pero también puedes jugar un poco con eso. De todas formas, la lista de Eldar creo que es un poco parecida a la que hemos estado comentando. Aquí de quien podemos hablar más es del jugador, que es Patrick Mason, que es amiguete mío y hemos jugado ya varios años. Es un tío fantástico, seguro que los que habéis jugado con él me diréis lo mismo. Y es un tío que además juega de todo y me parece que va a tener muy buenos resultados con esta lista. El año pasado lo hizo muy bien con Hermanas y el anterior con Culto también hizo muchos puntos. Así que seguro que, aunque la lista es empatadora, el tío le sacará partidos seguro. Seguimos con una lista que la verdad que nos tiene muy intrigados, ¿vale? Ya de por sí el AdMech es un ejército raro de ver, ¿no? Y que es complicado, ¿vale? Es complicado jugar con él, es complicado gestionarlo, sobre todo también por temas de tiempo al ser tantas miniaturas, tiene muchas mecánicas diferentes al resto de armies y no es un ejército muy popular, por lo tanto siempre es el gran desconocido, ¿no? Y Polonia, ya lo vimos el año pasado, este año repite, es una de las selecciones, uno de los equipos que mayor rendimiento le saca a este tipo de cosas, y esta vez venimos con el destacamento de Rat Zone Corps, Manu, que lo que hace es que si estás en tu despliegue como enemigo, es decir, si tu enemigo está en su despliegue, va a tener que chequear Battle Shocks y comerse mortales, lo cual, digamos que empuja al rival a que venga a tierra de nadie, a que se ponga cerca, y está continuamente amenazando tu base en que no puedas puntuarla porque cada turno vas a tener que chequear, y si fallas, pues obviamente no vas a puntuar, ¿vale? Tenemos a Belisarius Cawl, que es como el primarca de AdMech, que nos va a dar en aura ese repetir unos para impactar, que está muy muy bien, y él además tiene pues su Lone Operative. Luego tenemos doble Tech Press Manipulus, uno de ellos va a dar a su unidad Lethal Hits y el otro va a tener anti-infantería 2 más y anti-monstruo 4 más en sus armas, ¿vale? En el arma del Manipulus, no toda la unidad. Luego tenemos un Techno Archaeologist, 2 unidades de 10 Skitari Rangers, ¿vale? Al final en AdMech es muy importante la Battleline porque siempre nos bufa además al resto de unidades, llevamos 2 de ellas. 2 unidades de 2 Iron Strider Ballistari con el antivehículo, ¿vale? Al final son cada uno 2 lanzazos que tienen Sustained, bastante buenos por los puntos que valen. 2 unidades tochísimas de Cataphrone, una de ellas Breachers y la otra Destroyers. La de Breachers va con el arma de antivehículo 4 más y la de Destroyers va con la saturación, ¿vale? Puede elegir entre tener daño 1 y daño 2, ¿vale? Con más fuerza o menos según si sobrecarga o no. Después tenemos 10 Theraxis Sky Stalkers, muy molestos, vuelan, disparan, vuelven a moverse, son como las gárgolas, pero más molestos porque aguantan bastante más, y una de 5. Y luego tenemos la réplica en los esterilizos, que son los que van con Flamers, ¿vale? Tenemos una de 10 y una de 5. Luego tenemos una de Sicarian Infiltration y tenemos un Scorpius Disintegrator, ¿vale? Que lo que hace es un tanque que es antivehículo, ¿vale? Lleva 3 láseres que van a ir con un +1 hit y luego otros 3 láseres más pequeños que van a tener Twin Linked. Pues Manu, una lista bastante rara
es una de las listas que más expectación me causan. Es una lista que es muy incómoda porque te va a hacer chequear bastantes Battleshocks en tu zona y por Strata te va a hacer también chequear Battleshocks en un objetivo que estés pisando. Lo de las mortales yo creo que ya es secundario. Si juega más a que no puedas puntuar tranquilo, que no puedas defenderte con estratagemas defensivas y que él te vaya a estar disparando continuamente, apantallando con los Teraxi, robando bocatas, disparo, me muevo. Esta típica lista de no dejo jugar al rival. Es una lista que además tiene esto que decíamos antes, ¿no? Que tienen esa creatividad con las listas. Creatividad muy afilada, pero creatividad. Y viven mucho de los fallos de matriz, Polonia. Recuerdo otros años que llevaban listas incluso de marines, que suelen ser un poco más estándar y más, digamos, previsibles. Llevan siempre listas un poco diferentes. Creo que en este caso, creo que este es el ejemplo perfecto, ¿no? La lista yo creo que no es tan buena como la incertidumbre que genera, ¿no? No quiere decir que la lista sea mala y si la llaman será por algo. Pero creo que van a vivir bastante de fallos de matriz, de que la gente, primero, no sepa qué tal va realmente contra este tipo de listas y luego, una vez estés en mesa, no sepas exactamente cómo meterle mano bien. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado que llevaba una lista de mech también, la llevaba Duda, que además es de los mejores jugadores de Polonia, jugó contra Luis y Luis, que había preparado el pairing, dentro de la partida era como, es que esto es una trampa mortal. O sea, el tío sabe mucho más del pairing que yo, porque Duda, en este caso, había jugado el Mechanicus muchas más veces contra Milijos que Luis el Milijo contra el Mechanicus. Y al final también es un punto muy importante cuando estamos compitiendo, ¿no? El hecho de quién tiene más información del pairing. Llevando armies así, con listas así, esa ventaja la tienes sin duda. Y vamos con los CKs, que lleva una lista mega extrema. También Polonia destaca mucho por sus listas mega locas. No tanto previsibles, porque esta es bastante previsible, pero llevadas al extremo máximo, ¿no? Que es 6 grandes. O sea, sin pequeños, sin patatas, o sea, sin Vistos Nargel, sin Nurglings, nada. Full grandes. Lleva 6. Sí que es cierto que 3 de ellos son los Abominan, que no son los mejores, pero son 6, ¿no? Y al final, muchas listas no tienen suficiente daño para matar 6. O sea, que me imagino, Juanma, listas que estamos creando nosotros que tienen un muy buen antitanque para matar CKs, pero llega un punto que dices, pero ¿quién mata 6? Muy poca gente, ¿no? Y sobre todo, volviendo al mismo tema siempre, el tema del juego por equipos. Ellos no van a tirar al CK a ver quién lo mata. Sus listas, si os fijáis, ahora veremos más, pero muchas de ellas no van nada mecanizadas y otras de ellas van muy mecanizadas. Entonces, juegan con esas listas que están muy polarizadas. Entonces, o puedes o no puedes, ¿no? Y emparejan muy bien. Yo creo que son, con todos los países que nos hemos pegado, creo que son los mejores emparejando. Probablemente junto con Australia, que también son buenos. Por eso ganan los mundiales. No es por suerte, chicos, es porque lo hacen muy bien. Y creo que listas así, más allá de lo que vemos simplemente, ¿no? Vemos que llevan un Atropos, 3 Abominan, los 2 de spoiler con Galin, vemos que tiene un plan dentro del roster, ¿no? Que eso es importante. Centrándonos en las unidades, tenemos ese Atropos que me parece muy bueno, de hecho me encantaría llevar más, pero me imagino que al final es por un poco cuadrar puntos, ¿no? El Atropos es muy bueno y el Mirror te va a dar bastantes alegrías, pero también es carete. Y por eso llevan los Abominan, porque son bastante más baratitos y al final son heridas. Y son muy molestos de echar abajo, y si gastas tus recursos en matar los Abominans, que actúan un poco incluso como los pequeños, ¿no? Que siempre se ponen los pequeños primero en los objetivos, cuando el rival gasta recursos, entonces sacas a los importantes, ¿no? Pues los Abominan podría incluso jugarlos así. Y luego tenemos los 2 de spoiler que van con la doble Gatling, que aquí hemos hablado mucho en el canal de la doble Gatling, Juanma, con además el destacamento Infernal Lance, que puedes utilizar la estratagema de no hay cobertura, que puedes haberte hecho el pacto de letales o de sostenidos, y no es tanto buena analista para matar mecanizadas, es para matar también incluso infanterías, ¿no? Porque entre la saturación de los de spoiler, que con las Gatling también viene consigo los Flammer, más el hecho de que una lista que va así no puede normalmente hacer las 1500 heridas de resistencia 11 que tiene esta lista, yo creo que es un poco la receta del éxito, ¿no? Sí, al final aquí estamos viendo ya una pequeña diferencia de las 2 últimas selecciones que hemos analizado, que eran Estados Unidos y Francia. Esta vez Polonia pues tiene su punto de creatividad, pero también tira de lo fiable, ¿no? Y nos presenta aquí una unidad spameando absurdamente lo que está súper fuerte, lo que está roto, que es el Knight grande, ¿no? Entonces, me gusta esta combinación que iremos viendo mientras analizamos el roster de
Oye, tenemos nuestro punto loco, ¿no? Con AdMech que nadie sabe qué hace, con listas súper creativas, pero aquí traemos a los dos titanes que son los líderes indiscutibles del meta. Venga, seguimos con Deathguard, ¿vale? Esta vez el equipo polaco se decide por el destacamento de Mortarion's Hammer, que es el destacamento que al inicio de la ronda elegiremos 2 unidades enemigas que estén a más de 12 de nosotros y las consideraremos infectadas, con lo cual nuestra fase de disparo va a ser el horror y nuestros sudarios van a caer a placer donde nosotros queramos, ¿vale? Empezamos con doble Lord of Contagion. Poco que decir de estos chicos. De hecho, pues siempre lo llevamos hablando tiempo de que necesitan un nerfeo urgente, ya que van liderando unidades de sudarios. Te caen a 6, cargan con lanza, Sustained, el tío resucita, una maldita locura, ¿vale? Lo que hacen estos personajes son muy muy buenos. Y luego tenemos un Lord of Virulence que va a potenciar aún más esa fase de disparo que ahora veremos que es bastante potente. Tenemos un Taliman que va a estar ahí tranquilito en nuestra base farmeando CPs siempre que saquemos un 7 o más. Y luego tenemos 3 unidades de sudarios, ¿vale? Intuimos que 2 van a ir con el Lord of Contagion y una va a ir o suelta o con el Lord of Virulence, que tampoco es manco, recordemos, pegando, luego tenemos un Mephitic Blade Howler, ¿vale? Para ese +1 impactar y ir contra vehículos. Doble Crawler, ¿vale? Recordemos que es el mortero que tiene acceso a disparo indirecto. Disculpa, 2 Mephitic Blade Howler, que se había quedado uno ahí descolgado. Doble Hellbrute, que tiene la clave baratísimo, ¿vale? Y luego tenemos el triple drone, que no puede faltar en ninguna lista, y la doble de Poxwalkers. Vale, Manu, aquí vemos una lista que tiene una capacidad de disparo aberrante, una capacidad de encerrarte en tu despliegue cayendo a 6 con los sudarios como cualquier buen Deathguard, y que mientras te estén saturando a disparo y machacando, aprovechando ese Lord of Virulence, ese doble Crawler, ese triple el drone, este triple drone, este doble Hellbrute que también va a disparar y los 2 Mephitics. La verdad es que es una fase de disparo aterradora y que no deja de lado el combate porque al final tenemos el Hellbrute y tenemos las 3 de Thermis, Y que además todo un poco va en torno a estar contagiado. Sí. Pensad que lo normal es que se coja el contagio de la chapa, normalmente, de bajarle un punto de salvación al rival. Por lo tanto, esos crawler con indirecto seguirán haciendo mucho daño, incluso en modo directo, porque pensad que hay estratagema de asalto incluso, o sea que podríamos intentar trazar alguna línea buena. Y luego, por ejemplo, los Hellbrutes, Juanma, cuando disparan, bueno, cuando pegan a algo que está contagiado, ganan +1 herir. Sí. Entonces, entre la R que le has bajado porque está contagiado, más la fuerza que tiene el Hellbrute, más ese +1 herir, al final el Hellbrute está dando bastante más duro de lo que parece. Y es una lista que al final, lo que decíamos, ¿no? Que es muy drástica, porque esto también va mecanizado. O sea, piensa que son 3 drones, que es mecanizada, 2 Hellbrute, que es mecanizada, Mephitic mecanizado, Crawler mecanizado, Mephitic mecanizado, y las 3 de Thermis, que no están mecanizadas, pero como si lo estuvieran, Juanma, porque R7, Imbudel 4 heridas, o tienes un daño fuerte o esto no lo matas. Entonces es una lista que es como ese punto tan bueno que siempre nos gusta decir, ¿no? Juanma, tu disparo es tan bueno como puedas protegerlo, ¿no? Pues no hay unos marines como tal que defiendan un Mortarion, que es lo que solemos ver, pero 3 de Thermis en el cielo, que es el mejor destacamento para caer para ellos, porque vas a contagiar lo que tú quieras, por lo tanto puedes caer a 6, más allá de lo que tú contagies luego jugando, ¿no? Pero tú puedes elegir quién está contagiado, puedes salir a hacer mucho daño. Y si la partida está pausada, digamos, los DRs no están afectando, tienes un disparo por turno muy loco y muy convero. Pues pasamos con otra lista de Botan que me está sorprendiendo porque estamos viendo Botan en prácticamente todos los rosters. Sí. Y no es un army tampoco rotísimo, o sea, quiero decir, simplemente funciona bien y es un army versátil, ¿no? Que se puede enfrentar un poco a todo. Y en esta lista lo vemos claramente. Jay lleva esta lista que lleva una MSU muy grande porque al final las 2 de Warriors con el Sagitario van a splitear, por lo tanto tenemos 4 unidades de 5 guerreros que dejan sticky y son muy pesaditas, o no C2 que pueden ir a robar objetivos. Tenemos esos 3 Sagitarios, tenemos ese Einir Champion y ese Brokir, que son un poco unidades un poco entre comillas satélites no muy molestas, pero son pesaditos, o sea, no muy duras, pero son pesaditos. Y luego tenemos las 2 Hecaton con 2 unidades de 10 Berserkers dentro. Probablemente incluso alguna de las Hecaton haga un Rapid Ingress y incluso de ese toque de daño en la mesa, ¿no? De el turno que cae la Hecaton por Rapid, mueve, va a haber gente, se va a meter en rango del Sustainer de este malvado que tiene y sacará a los Berserkers en primera línea, ¿no? Y luego en disparo también 2 unidades de 6 motos y una unidad de Jaegers que te da esa infiltración. Me parece que es una lista que no va a hacer 1000 puntos en el torneo, pero es una lista muy estable, se puede enfrentar a casi de todo. Esos Berserkers pueden triturar unidades mecanizadas y al final la saturación que tienen las motos también puede enfrentar, o sea, hacerle que se enfrente a prácticamente de todo.
También los Sagitarios tienen disparos fuertes, las Hecaton más o menos también. Entonces, me parece que es una lista muy completa. No va a brillar en cuanto a puntos, pero creo que va a hacer una labor de equipo, igual que comentamos en otros países, fundamental. Sí, al final estamos viendo que Votann es una lista muy, muy estable. Lo que dices tú, no vas a hacer 1.000.000 de puntos, pero puede pegarse casi contra cualquier cosa. Defiende muy bien sus objetivos, tiene un buen OC, tiene la capacidad de encerrarte con movimientos prepartida, tiene una pegada y un disparo súper, súper potentes. Pues no destaca mucho en nada, pero lo hace bien todo, ¿no? Como siempre decimos. Seguimos con Lobos Espaciales, otro de los grandes protagonistas de este mundial y que lo estamos viendo en más de una selección. Y esta vez los polacos se decantan por Saga of the Beast Slayer, ¿vale? Es este destacamento que nos va a dar lethal hits contra unidades personaje, vehículo o monstruo, ¿vale? Tenemos el típico Iron Priest, ¿vale? Que nos va a dar fuego rápido a las armas de uno de los vehículos que elijamos. Y un Wolf Priest que lleva la mejora de +1 al AP contra todo lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Unidades personaje, monstruo o vehículo. Luego tenemos a Logan, que ya sabemos que es muy muy bueno, además tiene esa mejora de encarecer en un CP las estratagemas del rival en Aura 12. Y tenemos a Ragnar, que la verdad es que es muy muy pegón. Luego tenemos un Wolf War Battle Leader con la mejora de poder unirse a Wulfens. Ya veremos que luego hay una unidad grande de Wulfens por ahí. Y está muy bien porque les va a dar esos sustain hits. Tenemos otro Iron Priest, ¿vale? Tenemos 2 para los vehículos. Y luego tenemos 10 Blood Claws, 10 intercesores, ¿vale? Por la parte de disparo tenemos doble Predator Annihilator. Ya sabemos que es muy bueno. Con el doble Iron Priest va a tener ese fuego rápido en las armas. Un Repulsor, que posiblemente va a llevar una unidad grande de Headtakers, ahora la veremos. 2 unidades de 3 Caballería Lobo Trueno, están muy bien por 100 puntitos, mueven bastante, pegan duro, cuando cargan tienen daño 3, lo cual es muy muy meta, y por 100 puntos están muy bien. Y luego tenemos una unidad grande de Headtakers y una unidad de 3. Entendemos que la de 6 va a ir con el Wolf Priest en el Repulsor y es una unidad que pega bastante duro, ¿vale? Luego tenemos una unidad de 10 Wulfens, que aquí posiblemente vaya el Wolf Priest para darle el... Joder, me he liado, mano, tío. Que aquí es donde va a ir el Battle Leader con la mejora de poder unirse a Wulfens, dándole sustain hits y haciendo que la unidad pegue muy duro. Otra unidad más auxiliar de 5 y una unidad de 5 Scouts. Pues bueno, una unidad también, o sea, una lista bastante polivalente, ¿vale? Que va a tener esa mejora contra unidades personaje, vehículo y monstruo, pero que puede pegarse contra casi todo porque tenemos todo tipo de daño. Tenemos saturación con los Blood Claws. Tenemos antivehículo, antimonstruo con los Annihilator y los Wulfen. Tenemos golpes de calidad con los Headtakers. Tenemos velocidad con la Caballería Lobo Trueno. Es totalmente diferente, ¿no? a los arquetipos de listas extremas. Es una lista bastante completa que yo creo que junto con la de Votann van a cumplir ese rol de puedo pegarme contra todo, voy bien contra vehículos, por supuesto, por mi destacamento, pero voy bien igualmente contra infantería de élite y otro tipo de tropas. Esta a mí, por ejemplo, Juanma, me gusta mucho. Es de las listas que más me gusta de lobos de las que hemos visto, porque me parece que dentro de ser lobo lleva ese punto versátil que tú comentabas, ¿no? La mecanizada, la tritura, porque los Headtakers son muy potentes en este destacamento. Bueno, este destacamento en general son muy potentes, ¿no? Pero en este destacamento pueden abrir en canal a un vehículo facilísimo. Los Wulfen también son muy pesados y el hecho de llevar el Iron Priest con los Predator me parece que no llega a usar el exploit muy hardcore, pero me parece que está muy conseguido, ¿no? También lleva muchos personajes que al final es un poco MSU, ¿no? Vemos unidades grandes como los 6 Headtakers y los 10 Wulfens, pero luego hay unidades de 3 Thunderwolves. Vemos que probablemente vaya solo el señor Logan. Entonces, me llama la atención, ¿no? O sea, me parece que es una MSU muy chula. Sí, muy chula, muy polivalente y que posiblemente va a despejar cruces incómodos, quedándoselo a ellos y sacando una buena puntuación. Y vamos con la última lista. Tenemos estos IKs y tenemos además uno de los jugadores más emblemáticos, tanto de Polonia como en general del Mundial, que es Skark. Un jugador que tiene... o sea, el Mundial es él. Yo creo que ha ido a todas las ediciones. Él además es un señor mayor y de verdad que le ves y dices, este tío es el Mundial. O sea, aparte que ha ganado 25.000 mundiales y es un tío buenísimo. Es un tío que es súper experimentado. Además, hablando con los de Polonia, es un tío que además está bastante al tanto de todo. Muy bueno. La verdad es que es una de las piezas principales de Polonia. Y le han dejado este Army de IKs. Le han dejado, bueno, probablemente haya elegido el primero él. Le han dejado. Este Army de IKs
que vemos que tiene conceptos parecidos a los que hemos hablado hasta ahora, que es ese doble Atropos, que puede incluso arreglarte el mirror o poder ir contra listas mecanizadas. Luego tenemos el Canis Rex, el Crusader y 4 Helverines. A mí los Helverines, por ejemplo, Juanma, es una unidad que me gusta mucho porque ese anti-fly hay ciertos pairing que los puede alicatar muy fuerte, como por ejemplo, para nuestra desgracia, el Necron con las arcas y tal, que te puede hacer mucho daño, ¿no? Pero es una lista, yo creo que muy completa. Si os fijáis de nuevo, ahora poco cerrando el roster, vemos este punto radical que decíamos, ¿no? Ellos sí que llevan CK y K, que es lo que hablábamos en otras elecciones, que yo creo que aún sabiendo que van a estar los CK y Ks, ellos, o sea, además de que te prepares contra ellos, los llevas, porque son muy potentes. Además, al llevarlos, countereas el propio Mirror con ese doble Atropos. No quiere decir que lo es a ganar auto, ni mucho menos, pero lo countereas con ese doble Atropos. Y luego tienes un montón de listas que pueden ir a frenar a lo que no sea mecanizado. O sea, si te pegas con la lista de, por ejemplo, de Patrick Mason, la lista de Eldar, contra algo no mecanizado, tienes 30 halcones, tienes saturación, tienes 15 Reapers. Los dragones quizás no sea un gran pairing para ellos, pero tienes buen daño. La lista de Vladi, la lista de CSM, también era una lista que se podía más o menos encargar de todo el mundo. La lista de Edgar, que puede matar mecanizadas o puede matar cualquier cosa. O sea, tiene varias listas polivalentes. La lista de Botan, que también veíamos. La lista de Lobos tiene ese toque hacia el anti-mecanizado, pero es una lista versátil. Y luego las listas extremas. La lista de Skark. Y luego la lista que veíamos de Lucas, que es la lista de CSM. Entonces me parece que es un diseño de roster, siempre Polonia hace diseños de roster muy buenos, muy pensados para el meta y con listas con un poco ese toque creativo, ¿no? La verdad es que me parece que van a hacer un muy buen mundial, también son de mis favoritos, no tanto por ver las listas, pero les he visto hacer las cosas y son realmente potentes. Son gente además que reman todos en la misma dirección, tienen una unión como país, como comunidad la polaca, que es una pasada, tío. De verdad, o sea, yo les he visto mucho trabajar en Fantasy y también en 40, y además son gente súper agradable, hemos hecho varios scrims con ellos, y muy curioso. Lo curioso también es que este año no van con todos los titulares, hay algunos jugadores emblemáticos de Polonia que no van, pero siguen yendo varios de sus cocos, como puede ser Patrick Mason o puede ser Skark, que decíamos ahora, y luego, por ejemplo, creo que Kruker también fue el año pasado, que es el jugador de Lobos, y el jugador de Polonia de Edgar, que es Slotty, que es el que se parece a mí. Sí. Hicimos la foto de los Spider-Man, creo que es él, que también fue el año pasado. Así que bueno, rosterazo, ¿eh? Sí. Muy bien, chicos, pues damos por concluido el análisis. La verdad que también otro de los grandes aspirantes a ganar este mundial, como hemos visto, con un roster mucho más no fiable, ¿no? Pero tirando de lo que sabemos que está muy fuerte, que es el IKCK, y luego con su toque creativo, como puede ser el ADME, con esa lista de lobos que nos ha enamorado. Así que, nada, chicos, ya nos decís en comentarios qué os parece el roster de Polonia. Un buen like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Chao, chao.